Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día excelente porque hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde, un verdadero bombazo. Ya saben que por aquí en nuestro rinconcito de chismes, nos encanta sumergirnos en los dramas, los amores, los desamores, y por supuesto, en todo lo que ocurre en el fascinante mundo de la farándula. Y hoy precisamente vamos a desmenuzar un asunto que ha estado en boca de todos, un verdadero terremoto en el universo de las series turcas y del corazón, el supuesto escándalo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé. La sola mención de estos nombres evoca recuerdos, emociones. Esa pareja que nos hizo suspirar en Love is in the air, que nos regaló momentos inolvidables, que nos hizo creer en el amor verdadero. Ah, cómo nos enganchamos a esa serie. Y como suele pasar, la realidad a veces parece superar la ficción, pero no siempre de la manera más positiva, ¿verdad? El caso es que en las últimas semanas han circulado rumores muy fuertes, acusaciones serias, sobre un incidente que presuntamente involucra a Kerem y a Hande en una noche que al parecer resultó ser clave, una noche que podría haber cambiado el rumbo de sus destinos, o al menos, la percepción pública de ambos. Y hoy aquí en nuestro canal, vamos a sumergirnos a fondo en este asunto. Vamos a desmenuzar la información, analizar las fuentes, sopesar las pruebas, y por supuesto, como siempre, dar nuestra opinión, que ya lo saben, es honesta, directa y sobre todo, respetuosa. Pero antes de que nos adentremos en el laberinto de los chismes, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí en nuestro canal encontrarán todo sobre el mundo de las celebridades, las series turcas, las últimas noticias, análisis profundos, entrevistas y mucho más. Suscribirse es muy fácil, solo tienen que hacer clic en el botón rojo que dice suscribirse, y para no perderse ningún vídeo, activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán nada. Suscríbanse, vamos. No sean tímidos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vámonos de lleno al tema que nos ocupa. La historia, como suele suceder en estos casos, comenzó con rumores. Rumores que se propagaron como la pólvora, que se intensificaron con fotos, con vídeos, con comentarios en redes sociales, y la cosa, para ser honestos, se puso fea, muy fea. Se habla de una noche específica, una noche en particular, una fiesta, un evento, y de un comportamiento por parte de Kerem Bürsin que supuestamente no fue el más apropiado, un comportamiento que, según las versiones, traspasó los límites de lo aceptable. La información, como ya saben, proviene de diferentes fuentes, algunas más fiables que otras. En este tipo de situaciones, es fundamental ser cautos y analizar cada detalle con lupa. Por un lado, tenemos a los medios turcos, siempre al acecho, siempre buscando la primicia, ávidos de información sobre sus celebridades. Ellos con sus contactos, con sus fuentes internas, con sus filtraciones, siempre están en primera línea. Y por otro lado tenemos a los fans que son, al final, los que más saben y los que en muchos casos descubren la verdad, o al menos el principio de la verdad. Los foros, las páginas de fans dedicadas a Kerem y Hande en las redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, todo se ha convertido en un hervidero de comentarios, especulaciones, análisis, teorías y por supuesto en un torbellino de emociones. Según los rumores, la noche clave fue en una celebración, no se sabe muy bien de qué, aunque se especula que podría haber sido una fiesta privada, un evento exclusivo, tal vez una entrega de premios, o simplemente una reunión organizada por amigos en común. Lo importante es que al parecer, se trataba de una fiesta concurrida, con mucha gente, con mucha música, con mucho ambiente, y por supuesto con Kerem Bürsin y Hande Erçel entre los invitados. Y aquí es donde empieza la polémica, aquí es donde la historia se complica y se divide en múltiples versiones. Las versiones, como suele ocurrir, varían dependiendo de la fuente, de la perspectiva y de los intereses de cada uno. Pero la versión más extendida, la que más se ha repetido y la que más ha resonado entre los fans y en los medios, habla de un comportamiento por parte de Kerem que fue interpretado como, digamos, excesivo. Se habla de gestos, de palabras, de un acercamiento físico que, según algunos testigos, habría traspasado la línea de lo aceptable, un acercamiento que presuntamente incomodó a Hande y que generó un ambiente tenso en la fiesta. Ahora bien, ¿qué tipo de comportamiento? ¿En qué consistió exactamente ese supuesto exceso? Pues aquí es donde la cosa se pone realmente delicada, aquí es donde la información se vuelve difusa, fragmentada y por lo tanto susceptible a interpretaciones.
Algunos medios y fans hablan de una actitud de Kerem que podría considerarse inapropiada, incluso irrespetuosa, una actitud que, según las acusaciones, estaría muy lejos de la caballerosidad y del respeto que siempre se le han atribuido. Se dice con cierta insistencia que Kerem intentó sobrepasarse con Hande, que no respetó su espacio personal, que insistió en un acercamiento no deseado, y que su comportamiento, en general, fue desagradable y fuera de lugar. Es importante ser muy claros y mantener la cautela, porque estamos hablando de rumores, de especulaciones, de información que no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes involucradas. No hay pruebas concretas, no hay declaraciones oficiales por parte de Kerem Bürsin ni de Hande Erçel. Por lo tanto, es fundamental ser muy cuidadosos al analizar esta información y no caer en juicios apresurados. Pero a pesar de la falta de pruebas contundentes, la insistencia con la que se ha hablado de este tema, la cantidad de fuentes que lo mencionan, la reacción de los fans, y sobre todo, la magnitud del revuelo que se ha generado, hacen que la situación sea, como mínimo, sospechosa, y que merezca ser analizada con detenimiento. Por otro lado, es fundamental analizar el contexto, es decir, las circunstancias que rodean este supuesto incidente. Kerem Bürsin es un hombre muy carismático con una personalidad arrolladora, con una belleza que sin duda atrae miradas y con una gran popularidad, tanto en Turquía como a nivel internacional. Es un actor talentoso con una trayectoria consolidada y con una imagen pública muy cuidada. Hande Erçel, por su parte, es una mujer muy guapa, muy talentosa, con una gran popularidad, especialmente gracias a su papel en Love is in the Air. Su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y su éxito traspasa fronteras. La química entre ellos durante la serie era innegable, algo que los fans percibieron de inmediato. La conexión entre sus personajes, Eda y Serkan, era palpable, era real, y eso hizo que el público se enamorara de ellos, y en muchos casos, deseara que esa magia traspasara la pantalla. Y claro, después del éxito arrollador de Love is in the Air, la gente quería saber si su amor traspasaba la pantalla, si esa chispa, esa complicidad, esa conexión que se veía en la serie, también existía en la vida real. Durante un tiempo parecía que sí. Se les veía juntos, compartían momentos en redes sociales, se les veía felices, cómplices, enamorados. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo apuntaba a una relación estable, a un romance de ensueño. Parecía que Eda y Serkan, la pareja de ficción, también estaban destinados a vivir su cuento de hadas en la vida real. Pero de repente, sin previo aviso, la relación terminó. La noticia de la ruptura cayó como un balde de agua fría entre los fans, que no entendían qué había pasado, porque había terminado ese amor que parecía tan perfecto, tan idílico. Y como suele pasar en estos casos, la ruptura fue un foco de especulaciones, un terreno fértil para los rumores, para las teorías y para los chismes. ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Problemas de convivencia? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Fueron las agendas apretadas y los compromisos profesionales los que acabaron con el amor? Las preguntas eran muchísimas y las respuestas, en su mayoría, eran inciertas. Y ahora, con este supuesto escándalo, las especulaciones se han disparado, las teorías se han multiplicado, y las dudas han vuelto a resurgir con más fuerza que nunca. ¿Es este el verdadero motivo de la ruptura? ¿Fue este incidente puntual, aislado, o fue algo más, un patrón de comportamiento que, con el tiempo, acabó desgastando la relación? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? Pues lo que sabemos es lo que los medios y los fans han publicado, lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado. Fotos, vídeos, comentarios, testimonios, especulaciones, todo eso conforma un rompecabezas que, aunque incompleto, nos da una idea, aunque sea vaga e imprecisa, de lo que pudo haber pasado, de lo que pudo haber ocurrido esa noche. Y lo que más llama la atención, lo que más preocupa y lo que más ha generado polémica es, sin duda, la reacción de los fans. Muchos fans, especialmente los que siguen a Hande, han mostrado su apoyo incondicional, han expresado su solidaridad, han condenado enérgicamente el supuesto comportamiento de Kerem, y han criticado duramente cualquier actitud que pudiera ser considerada irrespetuosa o inapropiada. Han defendido a Hande, han expresado su admiración por ella, y han asegurado que, si los rumores son ciertos, Kerem no merece su respeto. Otros fans, en cambio, especialmente los que siguen a Kerem, han salido en su defensa, han argumentado que todo es un malentendido, que se han sacado las cosas de contexto, que se han exagerado los hechos.
Que se trata de una campaña de desprestigio, y que simplemente son chismes infundados, inventados para dañar la imagen de Kerem y para generar polémica. Han defendido su inocencia, han pedido que se le respete, y han criticado a los medios y a los fans que han difundido los rumores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué porcentaje de verdad hay en estas acusaciones? ¿Es todo un montaje, una invención, o hay algo de verdad en lo que se dice? Es difícil saberlo con certeza. La verdad, como siempre, está en un lugar escondido, en un lugar que solo Kerem y Hande conocen, y que, tal vez, nunca revelen públicamente. Lo que sí podemos hacer es analizar las posibles consecuencias de este supuesto escándalo, evaluar el impacto que podría tener en la imagen y en la carrera de los implicados. ¿Cómo podría afectar la imagen de Kerem Bürsin? ¿Y la de Hande Erçel? ¿Podría este incidente marcar un antes y un después en sus vidas profesionales y personales? En el caso de Kerem, este escándalo, si se confirma, podría perjudicar gravemente su imagen pública, podría dañar su reputación y podría afectar su carrera profesional. Si se confirma que su comportamiento fue inapropiado, si se demuestra que faltó el respeto a Hande, podría perder seguidores, podría perder contratos publicitarios, podría ver su imagen manchada, y podría tener serias dificultades para conseguir nuevos proyectos. La gente al final siempre busca buenos modelos a seguir, siempre busca ejemplos a imitar, y este tipo de escándalos, este tipo de comportamientos, siempre generan dudas, siempre generan desconfianza, y siempre ponen en tela de juicio la imagen que se tenía de la persona en cuestión. En el caso de Hande la situación podría ser diferente, aunque no necesariamente favorable. Si ella es la víctima, si se demuestra que Kerem se excedió, si se comprueba que su comportamiento fue inaceptable, la gente en general la apoyará aún más. Su imagen podría salir reforzada, su popularidad podría aumentar, y su imagen de mujer fuerte, empoderada y valiente podría consolidarse aún más. Pero al mismo tiempo la situación podría ser muy dolorosa para ella, podría generarle angustia, estrés y ansiedad, y podría obligarla a revivir momentos difíciles y desagradables. Pero como les digo, todo esto son especulaciones, todo esto son conjeturas, todo esto son hipótesis que por el momento no tienen ninguna base sólida. Lo único que podemos hacer es esperar a que los protagonistas se pronuncien, si es que deciden hacerlo, y esperar a que la verdad salga a la luz. Porque al final son ellos los que tienen la última palabra, son ellos los que saben qué pasó realmente esa noche, y son ellos los que decidirán cómo afrontar esta situación y cómo proteger su imagen y su reputación. Y ahora, quiero que hablemos un poco sobre la relación entre ellos, sobre la historia de amor que al menos en un principio, parecía sacada de un cuento de hadas. Como les decía, la química entre Kerem y Hande era innegable, era palpable, era mágica. En la serie se enamoraron, se pelearon, se reconciliaron, nos hicieron vibrar de emoción, nos hicieron reír, nos hicieron llorar, y nos regalaron momentos inolvidables. Y al principio parecía que su amor traspasaba la pantalla, que la ficción se había convertido en realidad, y que Eda y Serkan, de alguna manera, seguían vivos en la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Qué fue lo que rompió ese idilio, lo que acabó con esa historia de amor que parecía tan perfecta? Aquí es donde las especulaciones se disparan, donde las teorías se multiplican, y donde las dudas se intensifican. Se habla de infidelidades, de problemas de convivencia, de personalidades incompatibles, de diferencias irreconciliables, y de agendas apretadas que impidieron que el amor floreciera. Pero la verdad es que no lo sabemos. No sabemos qué pasó, no sabemos por qué terminaron, y no sabemos si el supuesto escándalo tuvo algo que ver con la ruptura. Lo único que sabemos es que terminaron, que después de la ruptura, no se han dirigido la palabra públicamente, y que la relación entre ellos, al menos públicamente, es inexistente. Y ahora, volviendo al supuesto escándalo, ¿cómo interpretar esta situación? Es una señal de que la relación entre ellos no era tan perfecta como parecía. Es una confirmación de que el cuento de hadas era solo una ilusión, una fachada, y que detrás de las cámaras, las cosas eran muy diferentes. ¿O simplemente es un malentendido, una exageración de lo que realmente ocurrió, una manipulación de los hechos para dañar la imagen de Kerem? Lo cierto es que en el mundo de las celebridades, los escándalos son el pan de cada día. A veces son ciertos, a veces son exagerados, a veces son inventados, y a veces son una mezcla de todo. Pero en cualquier caso siempre generan polémica, siempre generan debate, y siempre nos mantienen pegados a la pantalla, ansiosos por saber qué pasó, por conocer la verdad, por enterarnos de los detalles más jugosos.
En este caso, el supuesto escándalo entre Kerem y Hande ha generado mucha expectación, mucha curiosidad y mucha controversia. Los fans están divididos, los medios están hablando de ello, las redes sociales hierven de comentarios y especulaciones, y la situación, como les digo, es complicada, delicada y en muchos sentidos incierta. Y ahora, quiero que hablemos un poco sobre las posibles consecuencias de este supuesto escándalo. ¿Qué podría pasar si se confirma que Kerem tuvo un comportamiento inapropiado? ¿Qué tipo de consecuencias legales, profesionales y personales podría enfrentar? ¿Y qué podría pasar si todo es un malentendido, si todo es una invención, y si Kerem es inocente de las acusaciones que se le imputan? Si se confirma que Kerem se excedió, si se demuestra que su comportamiento fue inaceptable, las consecuencias podrían ser muy negativas para él. Podría perder seguidores, podría perder contratos publicitarios, podría ver su imagen pública dañada, y podría tener serias dificultades para conseguir nuevos proyectos. Además, podría enfrentarse a demandas legales, a acusaciones públicas, y a un juicio mediático que podría durar meses o incluso años. La gente al final siempre juzga y la reputación, una vez dañada, es muy difícil de recuperar. Por otro lado, si todo es un malentendido, si todo es una invención, si Kerem es inocente de las acusaciones que se le imputan, podría salir perjudicado, de todas formas. Los rumores a veces son difíciles de desmentir, y aunque la verdad salga a la luz, la sombra de la duda siempre queda, siempre persiste, siempre se queda en el aire. Además, el daño ya estará hecho y la imagen de Kerem podría verse afectada, aunque sea de forma temporal. En cuanto a Hande, la situación podría ser diferente, aunque no necesariamente mejor. Si ella es la víctima, si se demuestra que Kerem se excedió, su imagen podría salir reforzada, los fans la apoyarán aún más y su popularidad podría aumentar. Pero también podría sufrir mucho si todo esto le genera angustia, estrés y ansiedad. Además, podría sentirse obligada a hablar públicamente, a dar explicaciones, y a revivir momentos dolorosos y desagradables. En definitiva, el supuesto escándalo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema delicado, complejo y sobre todo, incierto. No hay pruebas concretas ni declaraciones oficiales por parte de los protagonistas. Pero la insistencia con la que se ha hablado de esto, la cantidad de fuentes que lo mencionan y sobre todo, la reacción de los fans, hacen que la situación sea, como mínimo, sospechosa, y que merezca ser analizada con detenimiento. Así que, como siempre, lo mejor que podemos hacer es esperar. Esperar a que los protagonistas se pronuncien, si es que deciden hacerlo. Esperar a que la verdad salga a la luz, o al menos, a que se revelen más detalles que nos permitan entender mejor lo que pasó esa noche. Y mientras tanto, seguir informándonos, seguir analizando la información, seguir debatiendo sobre el tema, y sobre todo, seguir siendo respetuosos con los implicados y con la información que consumimos. Porque al final, de eso se trata todo esto, ¿no? De compartir nuestras opiniones, de discutir, de analizar, de mantenernos al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, y de ser críticos con la información que recibimos. Y ahora, antes de terminar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es muy importante para nosotros. Y también déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este supuesto escándalo? ¿Creen que Kerem se excedió? ¿O creen que todo es un malentendido? ¿Creen que la verdad saldrá a la luz? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Así que no se queden callados. Comenten. Díganme qué piensan, qué sienten y qué esperan. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden que la información en este vídeo se basa en rumores y especulaciones y que es importante ser cautelosos al consumirla. No olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Y recuerden siempre ser respetuosos con la información y con las personas involucradas. Hasta la próxima. Chao. Y gracias por estar aquí.